Let's give a hand clap to Pastor Isaiah as he comes up here. You all are going to be blessed. Take notes. We're going to get blurry today. Come on. Those of you that preach, you know our battles, and we got to clean the microphone a lot. How many of you guys came home with an expectancy? Come on. Amen. ¿Cuántos vinieron con una expectativa esta mañana? Amen. You know, this morning, we're not going to give honor to any pastor. We're going to give the honor to the King of Kings. That's right. So I want all of you to rise up. Let's stand to our feet. Let's give honor and glory to Jesus Come on. Christ. Thank you, He Jesus. deserves all the honor. All Thank the you, glory. Jesus. We are just vessels, but He deserves it all. That's right. Come on. Thank you, Receive Jesus. that. Say thank you, Lord, because you are worthy to be praised. You are worthy to receive honor and salvation. Esta mañana no quiero que le des honra ni nada a ningún pastor. Quiero que te enfoques a darle la gloria y todo lo mejor de ti a Dios. Amén. You may take your seats, family. Pueden tomar su lugar. All right, well, how many of you guys are ready to receive a word? Come on. ¿Listos para recibir la Bring it palabra? on. Pastor said the enemy is mad this morning. Dijo el pastor que el enemigo está enojado esta mañana. Because not only are we going to expose the enemy's kingdom and all his plans, Porque no solo voy a exponer el reino del enemigo y todos sus planes, but we're going to show the magnificent love of Jesus. pero vamos a demostrar lo que es el amor magnificente de Jesucristo. You know, on Friday, I don't know if you guys were aware, President Trump said we're going to release all the files about the aliens. Sabes, el viernes, si no te diste cuenta, el presidente Trump dijo, voy a soltar todos los archivos de los extraterrestres. And it's crazy because before that, they released all the Epstein files, right? Curiosamente, antes de eso, resaltaron los archivos de Epstein. And you know, many people are upset, many people are appalled, Hay gente enojada, hay gente confundida, but they don't do nothing. pero no han hecho nada al respecto. The body of Christ does nothing. Y el cuerpo de Cristo no hace nada. We hear about the atrocities that these elites do, ¿Escuchaste de todo lo terrible que hicieron esos élites? and we will learn today where it came from Que quiero que hoy aprendas de dónde vienen. and how the enemy has been given free will to do whatever he wants. Y cómo el enemigo ahorita tiene libre albedrío para técnicamente hacer lo que él quiera. But this morning there's a cry for the church to rise up, Pero esta mañana hay un clamor de la iglesia para que se levante. to take up your authority in Jesus Christ, Para que cargue su autoridad en Jesucristo. and stop all the enemy's plans. Y pare sus planes del enemigo. You know, 2.5 years ago, Hace 2 años y medio, the Holy Spirit led me to this. el Espíritu Santo me llevó a esto. She led me to first with Rob Skiba, Primero me llevó a estudiar Rob Stephen, that he graduated already to heaven. un hombre que ya se graduó al cielo. But he started talking about what happened in Genesis 6, Y él estaba predicando, hablando de lo que decía en Génesis 6. which is basically, he called it the Genesis 6 experiment. Lo llamaba el experimento del Génesis 6. And back then, like any good Christian, Y en aquel entonces, como cualquier buen cristiano, I said, nah, all of this is bogus. y yo decía, pues es una mentira. That's just a fairy tale. Es puras mentiras. And not only that, the Holy Spirit led me to a podcast with Dan Duvall and Amanda Vines. Come on. Después el Espíritu Santo me llevó a un podcast que tiene Dan Duvall. And Dan Duvall and Amanda Vines, they deal with a lot of SRA victims, which are ritually satanic ritual abuse. Entonces ellos tienen un podcast donde exponen mucho de lo que son los rituales de abuso sexual de los satanistas. And all of these stuff that they go through, Y family, todo lo que tiene que pasar it's powerful. es algo poderoso. Like honestly, the Epstein files fall short to what they really do. Y lo que se anuncia en los archivos de Epstein en realidad caen cortos en lo que en realidad hacen los satánicos. And the first time I heard it, I was like, no, God, this can't be. Y la primera vez que yo lo escuché, yo decía, no, Señor, eso no puede ser. But there was a hunger in me to find out more, Pero yo tenía esa hambre de investigar más, to find out more. investigar más. And as the Holy Spirit started revealing things, Y cuando el Espíritu Santo me revelaba más, and we'll go as deep as the Holy Spirit wants this morning. y voy a tan al fondo como el Espíritu Santo nos quiere llevar. Because there's some things, family, that the body of Christ is so deaf to, so blind to. Porque hay cosas que el cuerpo de Cristo se ha cegado y no ha querido escuchar. Because we don't believe that angels came and impregnated women. Porque no creen
que vinieron los ángeles del cielo y embarazaron a mujeres. And we'll learn today Y hoy vamos a aprender más. that did happen and is continuing to happen. De que fue algo que pasó y algo que sigue pasando. So let's start off at the beginning, which is the seed war. Así es que vamos a empezar al principio cuando se habla de la guerra por la semilla. Let's go to Genesis 3, Por eso ve conmigo a Génesis 3, 15. 15. And we're going to be in Genesis 6 throughout the whole preaching. Y en toda la Okay? predicación te voy a mantener en Génesis 6 para que estés ahí. Because we're going to read exactly what the Word of God says. Te voy a leer exactamente lo que dice la palabra de Dios. And not only that, through this journey, the Holy Spirit led me to read the book of Enoch, Y en ese tiempo el Espíritu Santo también me llevó a leer el libro de Enoch, the book of Jasher, el libro de Jasher and the book of Jubilees. y el libro de Jubilees. I do want to give a disclaimer. Y quiero darles una alerta. You know, it's good to read these books, but be led by the Holy Spirit. Es bueno que nos conozcan los libros, pero más importante que sean guiados por el Espíritu Santo. Because this morning I'm going to show how the Bible itself is the full foundation. Porque esta mañana te voy a mostrar cómo la Biblia es todo el fundamento. And yes, I'm going to also give you verses from Enoch and Jasher. Y claro, también te voy a compartir lo que he estudiado en el libro de Enoch y Jasher. And just to give the point across. Solamente para pasar mi punto. Amen. How many of you guys are already in Genesis 3? ¿Quién ya está en Génesis 3? Okay, it says, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Dice, y pondré... I'm sorry, that was Genesis 6. 3:15. 3:15. Dice la palabra de Dios, y pondré enemistad entre ti y a la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú herirás en el calcañar, que es el tobillo. Amen. So right here we see the first mention of the Messiah. Aquí es la primera vez que se menciona el Mesías. So after Adam and Eve fell, Después de que cayeron Adán y Eva, there came judgment. vino el juicio. And this was the judgment that was over Satan. Y este fue el juicio que cayó sobre That said, Satanás. somebody's going to rise and it's going to stomp your head. Dice, alguien se va a levantar y te va a pisotear la cabeza. And Satan said, I'm going to think of a plan. Y Satanás sí dijo, voy a pensar en un plan. So there were many things at the end that Satan did to try to stop this. Y Satanás hizo muchas cosas que intentó parar esta profecía. But no matter how much he tried, he could never stop the full word of God. Pero aunque por mucho que haya tratado, nunca puede cambiar ni parar la palabra de Dios. So we're going to study what the devil, how there's a war between the devil and humanity. Y por eso quiero que estudiemos cuando vemos que es una guerra del diablo con la humanidad. The first thing we saw was in Genesis 6 was the flood. Lo primero que entendimos en Génesis 6 fue el diluvio, That we'll go deeper into it this morning. lo cual voy a entrar un poquito más al fondo. So basically the flood came, he came and contaminated everything. Así es que cuando vino el enemigo, vino y contaminó todo. Because he wanted to stop the Messiah from coming and stopping his plans. Porque su plan era parar de que llegara el Mesías y parar sus planes. The second thing he did was in Exodus 1:15 through 22. Lo segundo que hizo está escrito en Éxodos 1 del 15 al 22 And this was in Moses' time. y fue durante el tiempo de Moisés, But basically the king of Egypt, donde el rey de Egipto, he put a decree to kill all the newborn boys. él puso un decreto que iba a matar a todos los primogénitos. And you might say, why? Y te preguntarás por qué. Israel was in slavery. Porque en ese entonces Israel estaba bajo esclavitud. Israel was crying out to God for a savior. Israel le estaba clamando a Dios por un salvador. So what did the enemy say? Así es The que ¿qué dijo savior el is enemigo? coming. El enemigo supo que el salvador vendría. Let's kill all the newborn babies. Dijo, vamos a matar todos los primogénitos. The next time we saw that La siguiente vez que vimos eso was in Jesus' time. fue en el tiempo ya de Jesús. And we find that in Matthew 2:13 through Y 18. esto tú lo vas a encontrar en Mateo 2, del 13 al 18. King Herod, El rey Jarod, he ordered all the babies from 2 years and under to be killed. él ordenó que se mataran a todos los niños de 2 años de edad y abajo o recién nacidos. Because before Jesus came, Porque antes de que naciera Jesús, there was a lapse of period where the moment of God stopped. porque hubo un periodo de tiempo del movimiento de Dios estaba detenido. There was nothing moving from the Lord. Nada se estaba moviendo de parte de Dios. That's why the Pharisees started coming up and the Sadducees, Por right? eso es que los saduceos y los fariseos empezaron a levantar, The teachers of the law. los que eran los maestros de la ley. But the bad thing about these teachers Ahora lo malo de esos is maestros that they started adding to the law. es de que empezaron a agregarle So a la the ley. enemy knew Así es que el enemigo sabía that there was a time for a Savior to come on the earth. que vendría un
tiempo donde vendría un Salvador a la tierra. So he tried to kill all the newborn kids. Así es que por eso puso de tratar de matar a todos los recién The nacidos. 2 years and under. De 2 años de edad a recién nacidos. And I was going to stop there, but let's go in deeper. Iba a parar ahí, pero vamos a ir un poquito al fondo, ¿ok? Nowadays, what do we see? Hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Abortion. El aborto. And it's gone all over the world. Y es en todo el mundo. In Revelation, it talks about the 144,000 Jewish evangelists. En Apocalipsis se menciona de que vendrán 144 que son Los evangelistas judíos. ajá. So Satan knows that the Messiah already came. Así es que Satanás ya sabe que el Mesías ya vino. But he knows there's a remnant that's going to put a resistance towards him towards the end. Come on. Pero Satanás sabe que hay un remanente que le va a poner resistencia en los tiempos finales. Because one of the things Satanists believe Porque algo que Satanás ha creído, is that he thinks he can actually defeat God. él piensa que él puede derrotar a Dios. That's why he's contaminating, he's doing so many things nowadays. Por eso es que él está ahorita contaminando y haciendo toda tanta cosa. Because he's preparing an army Porque él prepara su to ejército go against God. para levantarse contra Dios. But how many know he is defeated like Pero ¿cuántos Christ? saben de que él ya está derrotado, que Jesús siempre gana? So that's why he's stopping so many abortions. Por eso es que ha levantado tanto aborto. But then God intervenes Pero ahora Dios and he interviene brings back the Roe v. Wade. y él trae lo que es la ley de right away. He took it off, right? La quitó. So now abortion is limited. Entonces ahora hay leyes que limitan el aborto. It's not as free as it used Ya to. no es tanto la libre como antes. You know, if you didn't know, Luke 21, 25 to 26, Si tú no sabías lo que escrito está en Lucas 21 del 25 al 28, it tells us that we will see signs in the heavens. dice que veremos señales en los cielos. So what does the enemy do? ¿Qué hace el enemigo? In 2010, En el año 2010, in Arizona, ahora en Arizona, they created the biggest telescope. It's 1.8 meters long. Arizona levantó un telescopio que es el más grande de 1.8 metros. And it's funded by the Vatican. Y está ahorita fundado por el Vaticano. And the name that they put it, Y el nombre que le dieron a ese telescopio it's called Lucifer. es Lucifer. So the enemy is looking out to the stars. Date cuenta cómo el enemigo está viendo las estrellas. He is watching. Él está viendo. Where is the body of Christ watching? ¿Y dónde está el cuerpo de Cristo viendo? Why are we not looking to the heavens to see the signs? Porque es que no estamos viendo los cielos buscando las Why aren't we señales. praying? ¿Por qué no estamos Why orando? aren't we interceding? ¿Por qué no estamos intercediendo? Because things are happening before us. Porque hay cosas que se levantan enfrente de nuestros ojos And we're just letting them y slide. dejamos de que pasen. You know, the devil knows the Bible. ¿Sabes? El diablo conoce la Biblia He knows it well. y la conoce muy bien. He knows that his time is short. Y sabe que su tiempo se corta. And the body of Christ, do we know the Bible? ¿Y el cuerpo de Cristo acaso conoce la Biblia? Do we really know what the Bible ¿En says? realidad conoce lo que la Biblia dice? Or do we hear people on YouTube tell us what the Bible ¿O says? escuchas en YouTube lo que dice la Biblia? You know, the Bible says in Matthew 24, Y dice la 37 palabra de to Dios 39. en Mateo 24 del 37 al 39. He says, as in the times of Noah, so shall my coming be. Come on. Dice, como en los días de Noé, así será cuando yo regrese. So if God is telling us, as in the days of Noah, Y si Dios nos dice que va a ser como en los días de Noé, so then we must be looking at what happened during the times of Noah. tú tienes que estudiar, entonces, ¿qué pasó en el tiempo de Noé? So let's go to Genesis 6. Vamos a Génesis 6. Let's go to the Genesis 6 experiment. Vamos a ver el experimento de Génesis 6. Let's go to 1 and 2. Vamos a leer solamente 1 y 2. It says, now it came to, when man began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men, and they were beautiful, and they took wives for themselves, all of whom they chose. Y dice la palabra de Dios, Génesis 6, 1 y 2. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, aquí se refiere a los ángeles, viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran hermosas, así las tomaron como mujeres, escogiendo entre todas. So the first theory that we see that is preached in the seminaries, Lo primero que escuchamos que es predicado en los seminarios, que también se llaman cementerios, is basically, if you read the Word of God, does it say angels came and procreated with women? No. si tú lees la palabra de Dios, ¿acaso dice que vinieron los ángeles claramente y se procrearon con mujeres? Yes, it does. Or refers to them as sons of It God. refers to them as sons of God. Lo dice, porque aquí dice que cuando habla que los hijos de Dios son ángeles.
sons of God are the angels. Yes. Los hijos de Dios mencionados aquí son los ángeles. And I was going to go in deep, but in Job, Y ver más al fondo, pero en el libro de Job it says, when the sons of God sang for joy. dice, cuando los hijos de Dios cantaban con gozo. So there was a time when all the angels, Así es que hubo un tiempo donde todos los ángeles eran unos con Dios. so the sons of God are angels. Así es que los hijos de Dios son los ángeles. And one of the theories that the seminaries teach, Y una teoría que los seminarios enseñan, they teach that the sons of God are the sons of Seth. te enseñan que los hijos de Dios, aquí mencionados, son los hijos de Seth. And the daughters of men Y que las hijas de los hombres aquí are the daughters of Cain. son las hijas de Caín. And they procreated Y se procrearon and they had giants. y tuvieron gigantes. But I ask you this, Pero te quiero hacer esta pregunta. since when do we humans create giants? ¿Desde cuándo aquí como tú y yo como humanos creamos Since when gigantes? is Seth is the third in Adam's lineage? Come on. Si Seth, que fue el tercer hijo de Adán, And yes, we know Cain rebelled and he went off, but his daughters, conocimos la historia de Caín se rebeló y se fue, pero que tuvo hijas, but they were still human. pero también eran humanos. So yes, we're all different in size and statues, Así es que todos, claro, tenemos unos más chaparros, unos más altos, but this is talking about giants. pero aquí literalmente está hablando de gigantes. You know, as we read about the Israelites, Así como tú lees sobre los israelitas, before they went into the promised land, antes de que entraran a la tierra prometida, you know, it says that they looked at the sons of Anakim, dice la palabra de Dios que ellos veían a los hijos de los Anakims. que viene siendo, that was the giants in that time, right? Y en after aquel the flood. entonces eran los gigantes de la tierra. So they said we were as grasshoppers to them. Y se veían tan chiquitos como si fueran chapulines. It says, and we were grasshoppers in their eyes. Y dice, y en los ojos de ellos técnicamente éramos como So you chapulines. know, there's a lot of debate whether how tall they were. Some say Goliath was 7 feet. Hay mucho debate en el qué estatura tenían. Algunos dicen que Goliat era de 7 pies. Some say that the Israelites were short back then. That's why they saw him so huge. O algunos dicen que los israelitas en aquel entonces eran más chaparritos de estatura y por eso los veían tan así tan enormes. But I tell you this, Pero te quiero decir esto. if you see a giant and you see yourself as a grasshopper, Si tú ves un gigante y tú te ves como del tamaño de un chapulín, how big was he? entonces ¿de qué tamaño estaba? It says that even the Israelites brought the grapes and they had to carry it between 2 people. Dice que cuando los israelitas traían las uvas, tenían que cargarlas entre 2 personas, So uvas. can you imagine how big they were? Así es que imagínate el tamaño de las They're uvas. referenced also in the Bible as cedar trees. En la Biblia están mencionados como árboles de cedar, So basically those are the biggest and tallest trees we have here on earth. que en realidad en la tierra existen como los árboles más grandes que existen. How many of you guys know the Jack and the Beanstalk? ¿Cuántos han escuchado la historia de Jack and the Beanstalk? What was it, a giant? Era un That had his gigante. tree all the way to the heavens, right? And came back down. Era un gigante que subía hasta el cielo con un árbol y bajaba. Yep. Where does humanity get all that? ¿Y dónde agarra esa idea la humanidad? Come on. Come on. This is good. So we also see mountains. Ahora, también nosotros vemos montañas. You know, the Bible talks about putting the axe to the root of the trees. Y dice la palabra de Dios que usan la hacha para cortar la raíz de los árboles. And we see many mountains that look like tree stumps. Y vemos muchas montañas que parecen como la parte de abajo que ya fue cortada de un árbol. And I recommend all of you guys to study this, to Te look into it. recomiendo que lo estudies al fondo. And you will see how many of these mountains, and they say they're mountains, but they have roots and they could tell they were trees. Y sabes, hay muchas que son como montañas, como que fueron cortadas, así le queda el tronco de abajo y lo ven como montañas, pero en realidad es un tronco. So look how the defilement of the women, Date cuenta cómo dañaron a las mujeres. you know, that's defilement between the angels and the women, the humans. Ese pecado que cayó de los humanos, de las mujeres humanas y los ángeles. How he created these beings that were humongous, how were intense, masculine. How we read today that they were the mighty men of old. Como vemos ahora, leemos que entre las mujeres y ángeles procrearon lo que fueron los gigantes fuertes, enormes. So one of the things where they say where honor is due, Y vamos a dar honor donde es. Dr. Laura Sanger, Dr. Laura Sainer. you know, one thing she emphasizes a lot is to look at what the words mean in the original text. A ella lo que le encanta explicar es que siempre estudies
todo contexto en el lenguaje original. And that hit me powerful because the Word of God says that we're supposed to study the Word of God. Y eso me llegó profundo porque la palabra de Dios dice que tenemos que estudiar la palabra de And Dios. sometimes we could just read the verse Y a veces puedes leer el versículo and we could miss what the Word of God wants to tell us. y puede que no entiendas lo que la palabra de Dios está diciendo. So one of the things we see in Genesis 6, 1 and 2, Y algo que vemos en Génesis 6, 1 y 2. it says that the sons of God, the angels, saw the daughters of men. Algo que dice aquí dice que los ángeles, los hijos de Dios, vieron a las mujeres. So in Hebrew, the word saw is rahah. Y en hebreo la palabra ver es raja. It means to look intentionally at, to observe, to gaze at, to watch. Que significa mirar atentamente, observar, contemplar y vigilar. So this is where we get the term in Enoch, the watchers. Por eso en el libro de Enoch se refiere a ellos como los vigilantes. But in Deuteronomy 32, 8 and 9, Pero en Deuteronomio 32, 8 y 9, it says that God separated the earth conformed to the sons of God. So he placed an angel in each region of the world. sabes de que Dios puso un ángel en cada región del mundo que los llamaba los vigilantes. So if we see something that they were doing is they were watching. Algo que nos damos cuenta es de que ellos estaban viendo. So God set these angels to watch over humanity. Así es que Dios puso a estos ángeles para ver a la To humanidad, watch over the affairs of the humans, to make sure everything was going in according to God's plan. para cuidar la humanidad, se puede decir, para que todo estuviera fluyendo de acuerdo al plan de Dios. But the bad thing is that they lost their post by looking at the women. Pero lo malo fue cuando cayeron bajo lujuria, como vieron las mujeres. That's intense. Es intenso. But it's crazy because we hear Paul, Porque escuchamos lo que dice Pablo, that he tells the women to cover their head. que le dice a las mujeres, tápense la cabeza. You know, why is that? ¿Por qué les dice eso? Because the angels are still looking at the beautiful women. Porque los ángeles todavía siguen viendo a las mujeres Because the hermosas. Bible tells us we can either marry or get given to marriage in heaven. Dice, puedes casarte o esperar casarte en el cielo. So as we will learn, Como vamos a aprender, these angels said, since we can't marry or get given into marriage in heaven, como esos ángeles dijeron, no podemos casarnos en el cielo ni entrar en matrimonios en el cielo. they gave up their first state Entonces ellos dejaron su lugar. and they said, we'll see you, God, thank you, but we're going down and we're going to procreate with women. Se rebelaron, dijeron, Dios, vamos a bajar y procrear con la mujer. They didn't care. No les importó. And we will learn right now what they bound themselves to. Y vamos a aprender un poquito más a qué se ataron. The next thing it says is that they took. Lo siguiente que dice, dice que tomaron. So what does the word mean in Hebrew? Así es que en hebreo, ¿cuál es esa palabra? It means lakash. Entonces tomaron es lakash, It means to seize, que significa apoderarse, to capture, capturar, to carry off, llevarse, to receive, recibir, to acquire, adquirir, to buy, comprar, to bring, traer and to take into marriage. y tomar el matrimonio. So what did these watchers do? Así es que, ¿qué hicieron estos vigilantes ángeles? These angels, they came Ellos vinieron and they started taking wives. They y started taking these women. empezaron a tomar estas mujeres como esposas. You know, most of them, we see throughout history, Y vemos en la historia, and back then, en aquel they entonces, used to trade. ellos intercambiaban. So in order for their civilization not to die, Así es que para que la civilización no muriera, they would even say, you know what, you're poor, give me your daughters and I'll give you some cows, or I'll give you this, or there was trade. siempre había intercambio. Entonces, en aquel entonces, cuando estaban a una familia pobre, decían, dame tus vacas, dame esto y te doy una de mis hijas. So I want you to think about Y that. quiero que pienses en eso. Because the Bible says that they took as many as they want. Porque la Biblia dice que ellos tomaron todas las que ellos quisieron. So when we look at the word, Y cuando vemos la palabra, it means that they were seized, they were taken. esto quiere decir en la palabra hebrea que eran tomadas. So these women were forced into marriage. Así es que estas mujeres fueron forzadas They a were matrimonio. sexually violated. Fueron violadas sexualmente. And that's how they defiled the human genome. Y así fue como básicamente causaron el pecado en todo lo que fue lo humano. And these Nephilim are the seed of Satan. Y estos gigantes, los Nephilim, tuvieron la semilla de Satanás. Let's go to verse 3. Vamos al versículo 3. And the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that he is flesh, yet his days shall be 120 years. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
So the Lord saw what these angels did, Así es que Dios vio lo que los ángeles hicieron. but our God is gracious. Pero Dios tiene gracia. He always gives us an Él opportunity. siempre da una oportunidad. So the first judgment that He did Así es que el primer juicio que Él dio was cut the lives of the humans. fue cortar la vida del humano. Because before this, we read that they were living 800, 900, they were living many years on earth. That's right. Y Él acortó la vida del humano porque antes de eso la humanidad vivía de 300, 700, 800 años, muchos años. So the thing that points out, it says He will no longer strive with men. Y cuando dice no contendrá con el hombre, And in the Bible context, it says it refers to the Holy Spirit or God's active, patient, and restraining effects to correct, convict, fight, or govern humanity, which has limits due to human corruption and sin. It signifies that God's patience with human rebellion is not infinite, which leads to judgment. y cuando dice no contendrá con el hombre, se refiere a los esfuerzos activos, pacientes y moderados del Espíritu Santo, o Dios, para corregir, condenar, combatir o gobernar la humanidad, la cual tiene límites debido a la corrupción y el pecado humano. Significa que la paciencia de Dios con la rebelión humana no es infinita, lo cual conduce a juicio. God was patient Dios fue paciente, because God always expects for humanity to take their dominion. porque Dios siempre espera que la humanidad tome dominio. Because ever since in Genesis with Adam, Pues que desde Génesis, cuando fue el tiempo de Adán, He gave him dominion over everything. Él le dio dominio sobre todo. So God expected for God's children to take dominion. Así es que Dios tenía la expectativa que sus hijos tomarían el So He dominio. said, before I bring judgment, I'm going to cut your days short. Y dijo, antes de traerles el juicio como humanidad, les voy a cortar los días. But let's see what happens. Pero vamos a ver qué pasó. Genesis 4. Génesis 4. There were giants. Also, in other translations, it says after that, it says Nephilim. On the earth in those days and also after, when the sons of God came into the daughters of man, and they bore them children. Those were the mighty men who were of old, men of renown. There it is. Dice la palabra de Dios, Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra, una versión bíblica los llama Nephilim, en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. So let's look into the book of Enoch to see what it says. Te voy a dar referencia a lo que dice el libro de Enoch. Look, Enoch 6, 1 through 7. En Enoch 6, del 1 al 7. It says, it came to pass when the children of men had multiplied, that in those days were born unto them beautiful and comely daughters. And the angels, the children of the heaven, saw and lusted after them, and said to one another, come, let us choose wives from among the children of men, and begot us children. And Samaja, who was their leader, said unto them, I fear you will not indeed agree to do this deed, and I alone shall have to pay the penalty of a great sin. 1 through 3. Ok. Y aconteció que cuando los hijos de los hombres se habían multiplicado, en aquellos días les nacieron hijas hermosas y atractivas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vengan, escojamos esposas entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Y semejanza a su líder les dijo, me temo que no accederán a hacer esto, y yo solo tendré que pagar el castigo de un gran pecado. So he knew that there would be judgment by him defiling himself. Entonces él supo que habría juicio por el pecado. And you see that Enoch, basically, the Bible already tells us what is going on. Entonces aquí en Enoch nos dice una cosa, pero la Biblia ya no lo ha explicado. Okay, verse 4 it says, and they all answered him and said, let us all swear and all bind ourselves by mutual imprecations, not to abandon this plan, but to do this. Then swore they all together, and bound themselves by mutual precautions upon it. And they were all 200 who descended into the days of Jared on the summit of Mount Hermon. And they called it Mount Hermon because they had sworn and bound themselves by mutual imprecations upon it. So, el 4 en adelante dice, y todos respondieron y dijeron, hagamos un juramento, escuchen esto, hagamos un juramento y nos comprometemos mutuamente mediante las implicaciones a no abandonar este plan que ellos hicieron, sino a hacerlo. Entonces todos juraron y
y se comprometieron mutuamente mediante imprecaciones, y eran en total 200 quienes descendieron de los días de Jared a la cumbre del monte Hermón, y lo llamaron monte Hermón, porque había jurado, hubo un juramento ahí, ¿ok? Habían jurado y se habían comprometido con imprecaciones mutuas sobre él. So we see here that 200 watchers descended into Mount Hermon. Y aquí nos explica que eran 200 vigilantes los que descendieron a la montaña Hermón. How many of you guys have ever studied Mount Hermon? ¿Cuántos han estudiado el monte Hermón? You should. Deberías hacerlo. It's actually a mountain, I think, outside of Israel or close to Israel. Es una montaña, está a las afueras de Israel, But there's so many bases pero hay tanta enseñanza. Laboratories. Y hay muchos, ¿sabes?, laboratorios en esa montaña built on Mount Hermon. que han levantado en la montaña Hermón. That's right. Portals. Portales que abren Up ahí. there. This is too deep, Pastor. They say that there's portals on top of Mount Hermon where these angels descended. Y sabes de que hay portales conectados ahí sobre la montaña donde descienden los ángeles caídos. So this is where I tell you that the angels traded with the women. Aquí es donde te explico que los ángeles intercambiaron con las mujeres. So they traded with men to get the women, Así right? es que ellos vinieron a los hombres para intercambiar algo por las mujeres. So one of the things that they taught them was magic and enchantments. Lo primero que les enseñaron fue la magia y los encantamientos. As I go through this list, you will see that everything we see here on earth, the watchers taught it. Cuando yo repase esta lista, te vas a dar cuenta que lo que tú ves en la tierra fue enseñanza de los vigilantes. So we see magic and enchantments, Que lo primero que te mencioné fue la magia y encantamientos. medicine, Medicina, weapons of war, armas de guerra, jewelry and makeup, joyería y maquillaje, experiments with DNA, experimentos con el ADN, experiments with human and animals. experimentos de animales y humanos. What? Does that really happen? ¿Acaso eso pasa? Let's look. Vamos a ver. Okay, Enoch 7:1. Ahora, Enoch, te voy a leer lo que dice en Enoch 7:1. It says, and all the others together with them took upon themselves wives, and each chose for himself one. And they began to go into them and defile themselves with them. And they taught them charms, enchantments, the cutting of roots, and they made them acquainted with plants. Eso es lo que dice de referencia, dice, todos los demás junto con ellos tomaron esposas y cada uno escogió una para sí. Comenzaron a acostarse con ellas y a contaminarse con ellas y las enseñaron hechizos, encantamientos, a cortar raíces y las familiarizaron con las plantas. So all those who say that white magic is good, Para todo que me digan que la magia blanca es buena, it's not. That's right. no es. All magic comes from the kingdom of darkness. Todo tipo de magia, sea la que sea, viene del reino de las It doesn't tinieblas. matter if you go to these places and they have saints on there. No importa que tú vayas a una botánica y que tengan ahí santos, They make it look pretty. lo hacen ver limpio, Idols that are in there. ahí tienen Nothing ídolos. pretty about it. All of that came by the defilement of these angels. Todo eso vino cuando se contaminaron estos ángeles. Okay, verse 2, it says, and as Azazel taught men to make swords and knives, and shields and breastplates, and made known to them the metals of the earth, and the arts of making them, and bracelets and ornaments, and the use of anatomy, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all coloring tinctures. Y mira lo que dice de referencia a Enoch 8, 1 y 2, dice, y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y perros, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Dijo, hizo brazaletes y adornos y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados y toda clase de piedras preciosas y todas las pinturas colorantes. Okay, sisters, don't take this literal and not Hermanas, paint yourselves anymore. No tomen esto a la litera ni se asusten de que se van a cambiar más. But you see how this was taught by them. Pero quiero que veas de dónde viene la enseñanza. To beautify themselves. Para hacerse bellas. That's crazy. And the word coloring tinctures Ahora, cuando aquí habla sobre las tinturas colorantes, is basically taking like the herbs and extracting them, es básicamente extrayendo líquidos de las hierbas and that's where alcohol came from. y también de ahí mismo vino el alcohol.
Okay, verse 2 it says, And there arose much godlessness, and they committed fornication, and they were led astray, and became corrupt in other ways. Samaja taught enchantments and root cutting. Amoros, the resolving of enchantments. Barakat taught astrology. Kobabel, the constellations. Ezekiel, the knowledge of the clouds. Arakiel, the signs of the earth. Samsiel, the signs of the sun. Sariel, the course of the moon. And as men perished, they cried, and their cry went up to heaven. Y de referencia, el versículo 2 dice, y surgió mucha impiedad, y cometieron fornicación, y se extraviaron, y se corrompieron en todos sus caminos. Ahora, estos son nombres que están mencionados de sus ángeles. Dice, en semejanza, enseñó encantamientos y cortes de raíces. Armaros, la resolución de encantamientos. Baraquial enseñó astrología. Cocabel, las constelaciones. Ezequiel, el conocimiento de las nubes. Araquel, los signos de la tierra. Samisiel, los signos del sol. Y Seriel, el curso de la luna. Y mientras los hombres perecían, clamaron, y su clamor ascendió hasta el cielo. You see how all of this we see it? ¿Lo ves ahora? ¿Ahora estás viendo? How they've been teaching humanity all these things. Lo que le han estado enseñando a la humanidad. Astrology, Astrología, how the earth moves. cómo se mueve la tierra. You know, we see all these scientists and we wonder, where do they get this? Vemos científicos y decimos, ¿de dónde agarraron esta idea? We say, man, where did Elon Musk come up with the idea to come up with robots? Y dicen, bueno, Elon Musk ¿dónde agarró la idea de sacar robots? Who gave them the intelligence? ¿Quién les dio la inteligencia? Fallen angel. Come on. Come That's on. exactly what Pastor said. Fallen angel technology. This is good. Tecnología de ángeles caídos. The fallen angels came to give knowledge, forbidden knowledge to humans. Sabes, la misión de los ángeles caídos fue venir para dar esa enseñanza que no era para los humanos y la dieron. You see why God had to come and destroy the earth? ¿Te das cuenta por qué Dios tuvo que destruir la tierra con el diluvio? Now let's keep going back to Genesis. Let's go 5 through 9. Ahora vamos a regresar a Génesis 6, vamos a leer del 5 al 9. Okay, well, then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made men on the earth, and he was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. There are the generations of Noah. Noah was a just and perfect man in his generations. Noah walked with God. Lee conmigo lo que es Génesis 6, del 5 al 9. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, dijo Dios, aquí dice, me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Come on. So let's dig into this. Así es que vamos a entrar al fondo. On verse 5 it says, the wickedness of man. El versículo 5 se refiere a la maldad del hombre. In the Bible, wickedness represents a deliberate departure from God's law. Acting as direct opposite of righteousness, it signifies deep-seated moral corruption, evil intentions, and malice actions that violate divine standards, often associated with pride, injustice, and greed. It refers to sinful states of the heart within willful disobedience. Se escucha esto porque versículo 5 cuando habla de la maldad del hombre, te quiero darle referencia de lo que representa. Dice, en la Biblia, la maldad representa una desviación deliberada de las leyes de Dios, actuando como el polo opuesto de la rectitud.
significa corrupción moral profundamente arraigada, malas intenciones y acciones maliciosas que violan las normas divinas, a menudo asociada con el orgullo. Escucha esto: a menudo asociada con el orgullo, la injusticia, la avaricia, y se refiere a un estado pecaminoso del corazón y a la desobediencia voluntaria. Did you hear that last part? ¿Escuchaste la última parte? Willful disobedience. Desobediencia voluntaria. So all of those that said that the jab, it was the mark of the beast, Todo aquel que dijo que la vacuna era la marca de la bestia, I'm here to say no, it's not. vengo a decirte que no lo And at es. the end, in Revelation, it says that many will take the mark. Y en Apocalipsis dice que al final muchos tomarán la marca. And we see it in this day is because of their wickedness. Y vemos aquí este que es por su maldad. They willfully Ellos took it. voluntariamente van a tomar. So it's not something that's going to be forced upon you. Así es que no es algo que se te va a forzar, You willfully. Come va a on. ser voluntariamente. And we see how wickedness, how these people were really wicked. Y vemos cómo eran malvados. Now you see why when Noah preached for 120 years, ¿Te das cuenta como cuando Noé predicaba por 120 años, nobody was saved? nadie fue salvo? Because they loved the things of this world. Porque amaron las cosas de They este loved mundo. what the watchers were teaching them. Amaban lo que les enseñaban los vigilantes. You know, it's crazy how they say that the United States Y es impresionante escuchar que dicen que los Estados Unidos is the capital for witchcraft. es la capital de la brujería. You know, we all think Africa and all of those other places. Todos pensamos, es África, todo aquel tipo de Come on, lugar. Pastor, come No. on. No. United States, they have masked it so well En Estados Unidos lo han escondido también, that they make it seem normal. que lo hacen ver como la normalidad. And people fall so in love with it, Y la gente se enamora, not knowing that the true power comes from the Creator. sin darse cuenta que el poder verdadero solamente viene del Creador. These angels are created by the heavenly God. Estos ángeles mismos fueron creados por Dios They're poderoso. teaching what they learned, Ellos están enseñando lo que aprendieron, but while the one that holds the true power is the Creator. Come on. pero el que guarda y tiene el poder verdadero es el Creador. No matter how much they try, No importa cuánto traten, the Lord God Almighty Dios Todopoderoso, stands firm, Él está firme. and He is patient with Y Él es humanity. paciente con la humanidad. You know, God is so good, Y Dios es tan bueno. and that's why there's a cry this Y morning por eso hay un clamor esta mañana to look upon the scriptures de buscar entre las and escrituras see how we're in the days of Noah. y darnos cuenta de que estamos como en los días de Noé. That we look at artificial intelligence like, oh, it's the norm, it's the new. De que tú empiezas a ver la inteligencia artificial como decir, es lo normal, es lo más nuevo. But it came from this, from Genesis Come on. 6. Pero empezó desde lo que dice aquí en Génesis 6. So we're coming into an age Así es que estamos entrando en una era where people are deliberately giving it up to artificial intelligence. donde la gente literalmente está dando lo que se están rindiendo a la inteligencia How artificial. we're falling into the wow, Yep. Están cayendo con lo impresionante, technology, la tecnología, oh, the mixture of man with machine. la mezcla de un hombre con una We máquina. see how Elon Musk has come out with a chip to implant on people El Elon Musk ha salido con un chip para implantar en la cabeza de los humanos, to make them walk again. para que empiecen a caminar. And we see that it all Y, came es, from the Genesis 6 experiment. y todo eso viene desde Génesis 6, desde los experimentos. At the end of verse 5, it says, every intent and thought of his heart was only evil continually. Al final del versículo 5 dice que todo pensamiento era constantemente malvado. And you know, when you read the coordinates, it says, this passage highlights that wickedness was not only just in actions, but deeply rooted in human intentions, thoughts, desire, leading God to grieve over creation. Y este pasaje destaca que la maldad no solo se manifiesta en las acciones, sino que estaba profundamente arraigada en las intenciones, pensamientos y deseos humanos, lo que llevó a Dios a lamentarse por la creación. I ask you this, family. Ahora, hoy te quiero hacer una pregunta. How is it that these people, ¿Cómo es posible que esta gente, that the thoughts of their heart was only evil? que lo que ellos tenían en sus pensamientos y corazón era pura maldad? What happened in that time that they were so saturated with evilness that that's all they thought about? ¿Qué pasó en aquel entonces que su mente estaba tan corrompida que todo lo que pensaban era pura maldad? And it says here it was deeply rooted in them. Y dice, estaba tan profundamente
profundamente arraigada en ellos. How many of you have heard of the God gene? ¿Cuántos han escuchado de el género de Dios? The scientists have now figured out that each one of us have a gene called the God gene. ¿Saben? Los científicos han descubierto que cada humano tiene un gene que se llama el gene de Dios. And by turning that off, Y al apagarlo, you have no need to search for God. te quita el deseo de buscar de Dios. Because, you know, their desire to seek for God will not be there. Porque lo que va a pasar es que el deseo de buscar de Dios ya no va a estar presente. Could it be that that's what happened to these people? ¿Acaso puede ser que eso haya pasado a esta gente? That they were mixing DNA and doing so much experimentation that they found that they could turn off this gene? Que había tanto experimento con los humanos de que se dieron cuenta que existía ese gene. Because Matthew 24 tells us Porque Mateo 24 nos dice, that in the end of days there will be lawlessness, dice, en los tiempos finales habrá maldad, that there will be so much evil. habrá tanta maldad. The good will be bad, the bad will be good. Verán lo bueno como lo malo y verán lo malo como lo bueno. How many of you guys know, ¿Cuántos saben? and hopefully the video doesn't get taken down, Y ojalá que no me That's quiten el right, video. Pastor. Preach it. the God gene ¿Sabías tú que el gene de Dios is in the vaccines. está en las vacunas? Is in the vaccines. Lo han puesto en las vacunas. Come on. Look at society nowadays. Mira la sociedad hoy en día. How there's no remorse for authority. Cuando ya básicamente no tienen respeto a la autoridad. How it started with the BLM Todo riots. empezó con las BLM. What was going on with those people that they lost it? ¿Qué pasaba con la gente que perdía la razón? Burning down buildings. Empezaban a quemar They edificios, started just going after the police. se iban tras la policía, Defund the police. querían quitar los fondos de la We see in policía. Minnesota and in California Vemos en Minnesota, aún en with California, these riots because of ICE. cuando se levantan las protestas contra ICE. But if you look at these people, Pero si ves a la gente cómo está actuando, there's nothing normal no about hay it. nada normal. For them to go out and scream and yell the way they do Para ellos, para que salgan, se pongan a gritar como locos y hagan lo que hagan, and be so y double-mindedness. tener tanta doblemente. Because if they tell, oh, you want an immigrant, well, take them into your house. Y tú le dices, oh, tú quieres proteger a un inmigrante, pues llévalo a tu casa. You would think if I'm fighting so much for the rights of an immigrant, Tú dirías, si estoy peleando tanto por el derecho de un inmigrante, I would say, well, yes, bring 2 or 3 into my house because that's why I'm here. y yo diría, pues claro, me voy a llevar 2 o 3 porque por eso vengo a protestar. In Minnesota, they were in sub-zero temperatures, family. Sabes, en Minnesota la temperatura estaba bajo cero Out there rioting. y estaban allá básicamente protestando. Could it be that these people got the jab, ¿Se puede decir que quizás esta gente agarró esa vacuna? are influenced by frequency moving in the airways? Y puede que estén influenciados por la frecuencia que se está moviendo sobre los aires. Could it be that there's key words that the government is releasing ¿Acaso puede ver que hay palabras claves que el gobierno está desatando? that because this is in their genes, Que porque ya está infiltrado en su gene, it moves into their mind and it makes them act the way they act? empieza a moverse a su mente y los hace que reaccionen de la manera que están Getting blurry reaccionando. now. Why is it that the government is pushing right now and saying they're the Gestapo, they're the Hitler? Yeah. Porque es que el gobierno te está poniendo una agenda y lo está poniendo sobrenombres, que son los siguientes Hitlers, los escapo, Making it seem like immigration is the worst thing that has happened in this time. haciéndolo ver como si la inmigración es lo peor que puede estar pasando en este tiempo. Not knowing that Obama deported more immigrants That's right. than Trump. That's Sin right. darse cuenta que Obama sacó más inmigrantes que lo que ha hecho That's Trump. right. Come on, Could it Pastor. be that Satan is infiltrated in the government? ¿Se puede decir que Satanás se ha infiltrado hasta el gobierno? How many of you guys have heard of the Church of Seth? ¿Cuántos han escuchado sobre la iglesia de Seth? Actually, Set. Yes. Seth. Church of Set. Yeah. La llaman la iglesia de Seth. Set is another name for Satan. Ese es otro nombre por Satanás. And the founder of that church Y el fundador de esa iglesia was a general in the United States. era un general, o creo que todavía existe en Estados Unidos, In the military. en los militares, And he ejército. was over the mental illness department. Y él estaba sobre el departamento de los que tenían problemas mentales. What technology is this man receiving to give unto the army? Estaban ahí recibiendo básicamente lo que este general estaba depositando sobre el ejército. And free willingly saying, I'm going to open the satanic church. Y abiertamente diciendo de que él iba a abrir una iglesia satánica. This is too deep, Pastor. This is Come too on. deep for him. Let's go to verse 8. And it says, in verse 8, it says, Noah found grace.
Versículo 8, quiero que veas conmigo, dice, Noé halló gracia. So Noah was the first person to ever find grace in humanity. Así es que Noé fue la primera persona en hallar gracia en la humanidad. And what is grace? Grace is unearned favor, love, and blessing freely given to humanity despite their sinful and unworthiness. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor, el amor y la bendición inmerecida de Dios otorgados gratuitamente a la humanidad a pesar de su pecaminosa mentalidad e indignidad. Because this is so powerful. Esto es poderoso, Because of one, porque por uno, God had mercy Dios tuvo on misericordia humanity. en la humanidad. Because God could have destroyed all humanity Dios pudo haber destruido toda la humanidad and en said, you know totalidad. what, it didn't work out with humanity, let me try something else. Y Dios pudo haber dicho, no funcionó con los humanos, voy a hacer otra raza. But thank Jesus, Pero gracias a thank the Jesús, Father, gracias al Padre, that He had mercy de que tuvo and He misericordia gave us grace undeserved, y nos dio gracia inmerecida, unmerited. inmerecida. Grace that you do not have to fight for, Gracias por lo que no tienes que pelear, it's freely given, porque se te ha regalado. regardless of your sinful state. No importa que hayas pecado, Because look at the sin that was around Noah. porque mira el pecado que estaba alrededor de Noé. Look at the defilement. Mira cómo se habían contaminado. In verse 8 it says Noah found, in verse 9 it says Noah was perfect in his Y generations. escucha esto. Versículo 9 dice que Noé fue perfecto en sus generaciones. So what does perfect mean? Ahora, ¿qué significa ser perfecto? It means being without fault or defect, faithfully representing the original, legally valid, just, faithful to the original, satisfying all requirements. Perfecto significa sin falta ni defecto, reproduciendo fielmente el original, legalmente válido, justo, fiel a un original que cumple todos los requisitos. That's powerful. Eso es poderoso, That Noah was so perfect, de que no era tan that he perfecto, was so faithfully to the original. de que él era tan fiel a lo original, Regardless of all the nonsense and all the sinful that was going around him, aunque él veía todo el pecado y todo lo que estaba pasando a su alrededor, he stood his ground. él se puso firme. Regardless if you're going to lose your job because you don't take the jab. Aunque pierdas su trabajo porque no te pones la vacuna, Regardless if the sin goes so much higher. de que no importa que el pecado suba más. Regardless if you start seeing what really happens in the satanic rituals, Y si tú empiezas a ver lo que pasa en los rituales satánicos, you do not be phased. de que no te You stand firm muevas, sino que estés in your firme faith, in en your tu fe in what God has put in you. y lo que Dios puso en ti para que seas Because we original. need to satisfy all requirements from God. Porque tenemos que satisfacer todos los requerimientos de And be Dios holy, for He is y holy. ser santos porque eres santo And maintain what God requires for this earth. y mantener lo que Dios ha requerido para la tierra. We must be the men and women Tenemos que ser los hombres y mujeres that represents God so faithfully, de que represente a Dios tan fiel like Noah did in his time. como lo hizo Noé en su That tiempo, we stand ground, de que estén firmes. no matter how powerful or how bad it gets. No importa qué tan poderosa la situación o qué tan mal se ponga. Okay, let's go to verse 11 and 12. Ahora vayan conmigo al versículo 11 y 12. It says, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their ways on the earth. Y versículo 11 y 12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Verse 11 says that humanity was corrupt. Date cuenta que el versículo 11 habla y se enfoca en que la tierra estaba corrompida. What does that mean, corrupt? ¿Qué me refiero cuando hablo de corrompido? It means to subject a person to corruption of blood, DNA, to alter from the original or correct form or version. Así es que lo que estamos aquí hablando de significado de lo corrupto, habla de someter a una persona a la corrupción del ADN sanguíneo, alterar la forma o versión original o correcta.
You see how powerful that is when you look into the words? ¿Te das cuenta lo poderoso que es cuando tú estudias la palabra? You know, because we hear about the corruption of the DNA, Porque escuchamos que el ADN fue corrompido all that there's gene splicing, y de que están aumentando all los that they're genes, mixing the que DNAs. están mezclando los ADNs. The Bible here tells you Pero la Biblia aquí te dice that these people were doing it. que eso lo estaban haciendo en They were aquel so entonces. corrupted Y estaban tan that corrompidos they corrupted their blood. de que corrompieron su propia sangre. Could it be that's why they were so lawless? ¿Acaso puede ser que por eso estaban tan corruptos? Could it be that that's why the intention of their hearts and their thoughts was always evil? ¿Acaso será que por eso las intenciones de su corazón y su mente por eso era pura maldad? Verse 11 tells us it was filled with violence. Versículo 11 nos dice que estaban llenos de violencia. The Hebrew word for violence is Hamas. La palabra para violencia es jamás. Hamas. Jamás. Hamas. Jamás. What came out recently? ¿Qué pasó hace poco? You know that's what started the chaos in all the world? ¿Usted sabe lo que empezó todo todo el mundo, el caos? When Hamas attacked Israel, Cuando Hamás atacó a Israel, it wasn't just in the physical. no solo fue físico, Something happened in the spirit realm algo se movió del ambiente that espiritual unleashed a violence que desató una violencia that is set on this earth. que cayó sobre la tierra. Where is the church? ¿Dónde está la iglesia? We see rumors and we see wars and rumors of wars. Vemos los rumores de guerra y las guerras que se Yes, we levantan. watch everything like normal. Claro, empezamos a ver todo como normal. Where's the resistance? ¿Dónde está la resistencia? Where's the body of Christ standing up to ¿Dónde está el this? cuerpo de Cristo levantándose contra eso? Family, if you see the wars, Si tú ves las guerras, familia, they're funded by the elites están siendo fundadas por los elites on both de sides. los dos lados. So what are they doing? Así es que, ¿qué es lo que están haciendo? They know that everything is spiritual. Ellos saben que todo va a caer espiritual. Sadly, the elites in all of devil's kingdom is more spiritual than the body of Pero Christ. tristemente el reino de las tinieblas y los elites han sido más espirituales, viendo lo espiritual que los cristianos. Because they believe in all this stuff. Porque ellos empiezan a creer en todo eso. Because they do so much witchcraft to do so much deceit and so much evilness. Porque hacen tanta brujería para engañar y hacer tanta maldad. And yet the body of Christ will not, take a moment to say, you know what, I'm going to fast. Y el cuerpo de Cristo no pausa para decir, voy a ayunar. I'm going to read the Word of God. Voy a leer la palabra de I'm going to Dios. stand in faith. Me voy a levantar I'm con going to fe. practice what the Word of God says. Voy a practicar lo que dice la palabra de If God Dios. commissioned me to be in this world, Si Dios me comisionó para estar en este mundo, and His Word says that when you receive the Holy Spirit, you will receive power. y su palabra dice que cuando recibas el Espíritu Santo recibirás poder. Family, it can't be that the enemy believes more the Bible than you. Familia, no puede ser que el enemigo conozca más la Biblia y crea más en la Biblia que tú. It can't be that they're working in defilement, No puede ser que ellos estén trabajando en contaminar, corrupting the Word of God. corrompir la palabra de Dios. And you and I have the Word of God, the power, Y tú y yo tenemos la palabra de Dios y el poder. yet we're silenced. Y estamos en silencio. Yet we don't read the Word. Y no leemos la palabra. Yet, let the pastor do it. Deja que el pastor lo haga. You know, the bad thing is that us pastors are so limited. Y lo malo de todo es que como pastores tenemos limitaciones. Imagine if all of us would rise up, Imaginas que todos nos levantáramos take up our rightful place as ambassadors of Christ, y tomáramos ese lugar justo como embajadores de Dios, knowing that the enemy is doing this, sabiendo que el enemigo lo que está haciendo, but to rise up as a resistance pero levantarnos como una and resistencia says, no more. y decir ya no, You will not defile El Paso. no vas a contaminar el paso, You will not defile this land. no vas a contaminar esta tierra, Poverty will not exist in El la Paso pobreza no va a existir en el paso, because you and I are ambassadors of the kingdom. porque tú y yo somos embajadores de la tierra. We have the Abrahamic promise over us. Tenemos la promesa del Abraham sobre nosotros. You know, God told Abraham, look at the sky, look at the stars. Sabes, Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, mira las señales, So shall be your descendants. así será tu descendencia. It says you will be blessed beyond Le measure. dijo, vas a ser bendecido como no te imaginas. You know, Abraham would go up to the kings. Sabes, y Abraham iba hacia los And reyes. even though he lied and he said, oh, this is my sister instead of my wife, Y aunque llegó ahí, mintió y dijo que Sara era su hermana en vez de ser su esposa, which in reality was his stepsister, lo que en realidad sí era su media hermana. so technically he wasn't O sea, en lying, realidad no estaba mintiendo. Amen. but God still blessed him. Pero aún así Dios lo bendijo. The king said, you know, God will bring the judgment on that king, Y dijo Dios, le voy a traer el juicio a ese rey. but then God still had mercy on Abraham and said, you know what, you're not leaving this place without leaving blessed. Y sabes, aún así Dios bendició a Abraham y le dijo, no te vas a ir hasta que no te bendiga. I will supply all your needs Voy a suplir toda tu necesidad according to his
his riches. de acuerdo a sus riquezas, en gloria, por Jesucristo. Oh, thank you, Jesus. Lord. The last thing we learn about Abraham is in Genesis 7:1 Lo último que aprendimos de Abraham, from Noah. de Noé, perdón, de Noé está en Génesis 7:1. It says that he was righteous before me in this generation. Y dice que él fue justo en esta generación. Righteous means conforming to God's holy standard, both in God's perfect nature and in person's action and heart. Así es que el significado de ser justo es conforme a la santa norma de Dios, tanto en la naturaleza perfecta de Dios como en las acciones y el corazón de una persona. So let's go in deep. Voy más al fondo. Why was God mad at the animals? ¿Por qué es que Dios también se enojó con los animales? Why, if the ones that defiled themselves were the humans? Si los que se contaminaron fueron los humanos. If we read that one of the meanings of corruption is mixture of DNA, Si entendimos que la contaminación es la mezcla del ADN, could it be that they were mixing animals and humans? ¿acaso puede ser de que los experimentos incluían mezclar humanos y animales? History tells us yes. Y la historia nos ha dicho de que sí. As we see in Egypt, there's a lot of gods and all of that that have like a dog head and a human body. Amen. Tú has visto, por ejemplo, las imágenes en Egipto, del tiempo de antes, que tienen esculturas que la mitad era animal y la mitad era un humano. In the Bible, Dagon, En la Biblia, Dagón it was half fish, half human. era mitad pescado, mitad humano. And there's so many examples. Y hay tanto ejemplo. And it's crazy how the ancients of old, Y te das cuenta como de aquel entonces, they would depict all of this. ellos dibujaban todo eso. And you and I are like, oh, Y tú y yo lo vemos como que, wow. we say like, oh wow, that's cool painting. Y tú lo ves como que, wow, qué pinturas, He had a good imagination. qué imaginación. Come But on, Pastor. they were showing us what they were seeing. Pero en realidad nos estaban enseñando para que viéramos lo que ellos estaban viendo. Now I'm going to read you what Joshua 4:18 through 19 says, okay? Ahora te voy a leer lo que dice en Joshua del 4 al del 18 al If 19. you want to look it up in your Bible, okay? Let me know when you got it. Dime cuando tengas tu Biblia. Just kidding, it's not in People there. No, man, no está en tu It's not Biblia. in there, family. And I'm not here to say, they took these books out of the Bible. Y yo no vengo a predicarte, quitaron estos libros de la Biblia. You know, what's fascinating is that there's people in the Bible that mention Joshua. Y sabes, hay personas en la Biblia que mencionan los libros de And Joshua. they mention Enoch. Y mencionan en referencia al libro de Enoch. So these books were available for them. Así es que en aquel entonces eran libros They disponibles para knew ellos. this stuff. Ellos conocían todo esto. But if we don't even read the Bible, Pero si tú no lees la Biblia, what makes you think you're going to go into the book of Enoch? ¿qué te hace pensar que vas a conocer qué es el libro de Enoch? What makes you think you're going to go into the book of Joshua? ¿Qué te hace pensar que vas a conocer qué es el libro de Hasher? No, we're not. Come on. Come on. So let's see what Joshua says before. Así es que te voy a leer lo que dice en el libro de Hasher. And it says, and their judges and rulers went to the daughters of men and took their wives by force, and from their husbands according to their choice. And the sons of men in those days took from the cattle of the earth, the beasts of the field, and the fowls of the air, and taught mixture of animals of one species with the other, in order therefore to provoke the Lord. And God saw the whole earth, and it was corrupt, for all flesh had corrupted its ways upon the earth, all men and all animals. Cross-reference the Bible, right? And the Lord said, I will blot out men that I created from the face of the earth, ye from men to the birds of the air, together with the cattle and the beasts that are in the field. For I repent that I have made them. All the way to Y sus jueces y gobernantes se acercaron a las hijas de los hombres y les quitaron por la fuerza las esposas de sus maridos según su elección. Y aquellos días los hijos de los hombres tomaron del ganado de la tierra, las bestias del campo y las aves del cielo y enseñaron, escucha esto, enseñaron la mezcla de animales de una especie con otra para provocar así al Señor. Dios vio que toda la tierra estaba corrompida, pues toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que cree, desde el hombre hasta las aves del cielo, junto con él
con el ganado y las bestias del campo, porque me he arrepentido de haberlos creado. Wow, you see that? ¿Viste eso? And some of us will still say, nah, that doesn't happen, Pastor. Y dirán, no, pastor, eso no pasó. But yet we're fine with Spider-Man. Pero estamos bien como cuando vemos a Spider-Man. Spider-Man, what was it? A super spider. Come on. Spider-Man empezó con una arañita. So what Super. did they do? They started mixing different kinds of spiders to create one super spider. Y empezaron a mezclar diferentes arañas para hacer una gran And then araña. it bit Peter Parker, Y right? luego ya de ahí en el experimento mordió a Peter Parker. But it's so crazy that in the movies, Pero date cuenta que como en las películas, when that happens, cuando pasa what eso, does it go? Straight into his DNA strand, and then it tells you how that spider infiltrated the DNA and turned it and moved it around. y tú ves en la Modified it. película básicamente como cuando le cae ese veneno en el cuerpo de Peter Parker, entra en su cuerpo, entra en su ADN, cómo va cambiando todo su ADN que lo hace lo que es, el hombre araña. Come on. But this has happened and has continued since Genesis 6. Pero esto no es algo nuevo, es algo que viene desde Génesis 6. You know, there's experiments that nobody knows about. Hay muchos experimentos que hay muchos que no conocemos. So I'm going to read to you the ones that I have found, and there's a lot. Y te voy a leer algunos que yo he encontrado porque hay muchos. In 1967, the scientists created a human chimpanzee. Sabes, en 1967 crearon un chimpancé humano. In 1997, they started growing in the mouses. They put human ears to grow on their backs. Sabes, en el 1997 en los ratones empezaron a crear orejas humanas. And that's to help out the plastic surgeons, right? Y eso es para ayudar a los cirujanos. In 2003, in China, they created the first human bunny. En el 2003 en China crearon el primer conejo humano. And it only lived a few Y days. solamente vivió unos días, It makes you wonder what it looked like. pero te hace preguntarte qué fue eso. How horrible was it ¿Qué tan horrible ha sido that they had to destroy it? que tuvieron que ellos mismos destruirlo? 2009, 2009. they mixed the goats and the cows' blood to produce human breast milk. Y sabes, mezclaron las cabras y vacas para producir leche materna humana con lactato. 2014, they created mice with human brains. En 2014 crearon ratones con cerebro humano. They created pigs with half of their blood being human blood. Crearon cerdos con sangre semi-humana. In 2017, we saw how they implemented a pig's heart into somebody's body. En el 2017 viste cómo implementaron el corazón, el órgano de un corazón que fue creado en un cerdo, lo pusieron en un humano And he did not live. y no vivió. So it makes you wonder, ¿Qué te hace pensar? going back to Genesis 6, Regresando a Génesis 6. what did these angels create? ¿Qué crearon estos ángeles caídos? You know what's the first thing that comes to mind? ¿Sabes qué es lo primero que se me viene a la mente? Dinosaurs. Dinosaurios. You know that T-Rex, when you really look at the T-Rex down to the bones, Cuando tú conoces a un T-Rex, lo que es la originalidad, you know how they say he has little hands? ¿ya ves que dicen que tiene manitas? They say in reality he had wings. De que en realidad tenía alas. That's why his hands are small. Por eso es que sus manitas eran cortas. So can you imagine T-Rex with wings? Imagínate a T-Rex con alas. I don't know, I like the T-Rex with the little hands A there. mí yo prefiero el T-Rex con las manitas. So can you imagine all that they created Así es que ponte a pensar todo lo que ellos empezaron a crear. and all the species that they created? Toda especie que crearon. Years ago, what did we hear? That they brought back a wolf that was extinct? That they Hace found the años- DNA and they created him? Escuchamos cómo trajeron a un animal que ya se había extinguido y lo trajeron otra vez de regreso con el ADN. You see how these experiments keep coming on and on and Si on. te das cuenta, siempre han estado experimentando. What is going behind closed doors? Pero ¿qué está pasando tras puertas cerradas? What are they creating? ¿Qué están creando? What aliens are out there? Ahora, ¿qué extraterrestres hay afuera? What they have created that looks like aliens? ¿Qué han creado que parezcan extraterrestres? You know, China has come out saying that they created the first super soldier. Sabes, China salió y ha declarado que ya creó un super soldado. Given the army an ability to last longer in battlefield, to jump, run, do things that no normal human can do. Dándole al ejército la habilidad de poder hacer más que un humano. Por ejemplo, correr, brincar,
durar días sin comer, pasar todo tipo de cosas, más que un humano. And the United States, Y en Estados Unidos, we have that, but nobody speaks about it. sabes, ya existe, pero nadie habla de But eso. there are soldiers who are whistleblowers and they're coming out with their testimony Pero sabes, hay soldados que fueron creados de esa manera y ahora están saliendo ahora para... that were injected with serum, with all this stuff like Captain America. Están saliendo los supersoldados que están saliendo de ese mundo, están básicamente exponiendo toda la información de cómo los inyectaban y cómo eran experimentos. And we got a taste of it in the Venezuela. What happened Y in Venezuela? recibimos un poco cuando fue en Venezuela. ¿Quién recuerda lo que pasó hace poco en Venezuela? They said that there were just a handful of soldiers there. Dice que solamente entraron poquitos soldados cuando entraron a Venezuela. So can you imagine the ability that these super soldiers have? Así es que imagínate la habilidad que estos supersoldados tienen. That they were able to go and capture Maduro De que pudieron entrar, infiltrar y capturar al presidente Maduro. with limited, ¿cómo se llama? Resistance. Sin resistencia. That goes to differ how Satan is creating his army. Así es que date cuenta cómo Satanás ha creado su ejército. Because all this is created because he knows that the battle of Armageddon is coming. Come on. Y está creando todo ese movimiento porque sabe que se levanta la batalla del Armagedón. And he believes in his heart that he could defeat God. Y él cree en su corazón que él puede derrotar a Dios. That's why he's creating so many of this stuff and mixing and doing all these experimentations Por eso es because que- he wants to create an army that can go against God. Por eso es que él está haciendo todo en su poder, levantando ese tipo de ejército, porque él quiere irse y levantar ese ejército contra Dios. You know, Dr. Laura Sanger, Y la doctora Laura Sanger, she coined the phrase Nephilim host. y ella llamó la frase Nephilim, lo puso como un host. So these people are humans who have partnered with the spiritual forces of darkness to carry out the Nephilim agenda. Que significa a un humano que se le ha asociado con las fuerzas espirituales de la oscuridad para llevar a cabo a la agenda de los Nephilims. Do we find that in the Bible? ¿Acaso lo vemos en la Biblia? Let's go to Genesis 10, 8 and 9. Ahora ven conmigo a Génesis 10, del 8 y el 9. This is too deep, Pastor. Ain't ready. We're buffering at this point. Right? I'm only going to go a little longer because it's so much information, right? Solamente voy a cobrar un poquito más porque es mucha información. Okay, 8 and 9 it says, And Cush begot Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. And he was a mighty hunter before the Lord. Wherefore he said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Así es que Génesis 10, 8 y 9 dice aquí, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. How do we know he became Nephilim? ¿Cómo sabemos ahora que él fue un Nephilim? Who were the mighty men? ¿Quién eran los hombres poderosos? Who were the mighty men? ¿Quién eran los hombres poderosos? The angels. Los ángeles. So here in this verses, God mentioned it 3 times. Así es que en este versículo Dios lo mencionó 3 veces. He was a mighty one on the earth, Él fue poderoso en la a tierra, mighty hunter. fue un gran cazador. And in the original text, it doesn't say before God. Y en el contexto original no dice antes de que It Dios, says against God. dice contra Dios. So where did Nimrod get the intelligence to create the Tower of Babel? Así es que ¿de dónde agarró Nimrod la inteligencia para levantar la torre de Babel? Unless he partnered with the angels Al menos que se haya conectado and got that con los ángeles intelligence. y haya recibido ese tipo de inteligencia. And this happened after the flood. Y esto pasó después del diluvio. What do you think they're doing in CERN? Así es que ¿qué crees que hacen hoy en día en As they're CERN? opening portals. Cuando abren portales? And so many things that the people are not awakened of. Y tanto que la gente no ha despertado a ver. You know, there's in the satanic ritual abuses, the testimonies that are coming out. Sabes, de los testimonios que salen ahora de todo abuso sexual de los satánicos. They say that these people are being, like the women, Dicen que esta gente es como las mujeres. are being abused Son abusadas by fallen angels, por ángeles caídos, by angels, ángeles by Nimrod. y por Nimrod. But I thought he died. Pero yo pensé que estaba muerto.
there's things in the spirit realm family Hay cosas que se mueven en el ambiente that espiritual, we're so not even scratching the surface as Christians. de que no hemos ni siquiera tocado la superficie como And we cristianos, must awaken to that. y tienen que despertar. Like, I'm not saying go and find out all of that, what they're going through, but it's good to know. Es que no te digo, ve y investiga todo lo que está pasando, pero tienes que conocer. So Nimrod defiled himself Así es que aquí se contaminó lo que es Nimrod. because of the satanic ritual abuse. Por causa de todo abuso ritual satánico. And I won't go deep because there's kids here. Y no voy a entrar en detalle porque qué niños. That's how he defiled himself. Pero así fue como se contaminó. And he became a Nephilim. Y se hizo un gigante Nephilim. One person who was saturated with Nimrod, he was so, like, he loved him, he wanted to be him. Había una persona que estaba tan saturado, lo amaba tanto a Nimrod que quería ser como él. Hitler. Era Hitler. Hitler, if you look at all the projects that he did, Si tú ves a todos los proyectos que construyó Hitler, they're tremendous. son muchos. And one of the things he did was make a trip to Antarctica Y lo primero que él hizo fue que hizo un viaje a Antártica. because he went after the Nephilim, Porque él fue tras los gigantes Nephilims. because he wanted to be like Nimrod. Porque él quería ser como He Nimrod. wanted to be a mighty man. Él quería ser un hombre He poderoso. wanted to create a mighty race, Él quería crear una raza poderosa. a race that the science want to create nowadays. Una raza que hoy en día los científicos quieren You crear. know that scientists say they don't care if they destroy all humanity, but if they could get one person to be a superhuman, they're satisfied with that? ¿Sabías que hay científicos que dicen que no les importa destruir toda la raza humana mientras que se pueda construir lo que es un super soldado es suficiente? And like I said on Friday, Y como te dije el viernes, who kept all this information? ¿quién guardó toda esta información? Project Paperclip. Hubo un proyecto que se llama Paperclip. The United States kept everything from that Hitler had. Y Estados Unidos ha archivado todo lo que tenía Hitler. Look into it, family. Así es que Look pues, into the Hitler project. escudriña lo que es el proyecto de Hitler. Look into the project Paperclip. Y puedes estudiar lo que es el proyecto Paperclip. So we're gonna just skip. Es que voy a pasar notas. And I'm gonna tell you in what kingdom we are today. Y te quiero describir en qué reinado vivimos Let's hoy. go to Daniel 2, 40 to 43. Ahora ve conmigo a Daniel 2 del 40 al 43. It says, "And the fourth kingdom shall be as strong as iron, inasmuch as iron breaks into pieces and shatters everything. And like iron that crushes, that kingdom will break in pieces and will crush all the others. Whereas you saw the feet and toes partly of clay and partly of iron, the kingdom shall be divided. Yet the strength of the iron shall be in it. Just as you saw the iron mixed with the ceramic clay, and as the toes and the feet were partly of iron and partly of clay, as the kingdom shall be partly strong and partly fragile. As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of man, but they will not appear to one another, just as iron does not mix with clay." Así es que quiero que leas lo que dice Daniel 2 del 40 al 43. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido, y por ser dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Escucha esto, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. That's right there. So Come they will on. not be allowed. No se les permitirá. In this fourth kingdom, even though they tried, Y aunque en este cuarto reinado han tratado y they tratado, will not mix machine with man. no van a poder mezclar lo que es el humano con la máquina. We're living in the Genesis 6 experiment right now. Porque ahorita estamos viviendo en el Génesis 6 We're experimento. living in this kingdom, the fourth kingdom. Estamos
viviendo en este cuarto reino. Like I tell you, it's time for the body of Christ to awaken. Come Y como on. te dije, es tiempo que el cuerpo de Cristo se levante. Because after this, Porque después de esto there comes the establishment of the kingdom of heaven, viene el establecimiento del reino de los cielos, where there is no end. donde ya no hay final. Where finally God will put an end to Satan and his kingdom. Donde al final Dios le va a poner un alto a Satanás y su And no reinado. matter how much he defiles and tries to defile this earth, De que no importa cuánto contamine y quiera contaminar más la tierra, God will bring his reign unto this earth, Dios morará aquí en la tierra. therefore setting up his kingdom forever. Así es que va a establecer su So reinado para family, let me siempre. tell you the end from the Y beginning. te quiero decir desde el final al principio That the end, que el final, that Jesus is Jesucristo, the rightful king. es el Rey de That you Reyes, and I should not fear. de que no debes de temer, We should not wonder. no debes de Because irte, the Lord God Almighty porque creemos de que is Dios establishing Todopoderoso his kingdom. ha establecido su And there's reinado. a call for you to rise up as men and women. Y hay una llamo para ti que te levantes For the como hombre y soldiers of mujer, the kingdom. soldados para el reino. And say, God, I will stand. Que digas, Dios, yo Because the contigo, kingdom is ours. porque el reino de Because we nosotros. hold the keys. Quieres tener las llaves And we will take on the enemy. y vamos a sacar al enemigo. We will not allow him to reign. No vamos a permitir de que él Because no more, matter what he tries, porque no importa cuánto trate, the kingdom of heaven will be el established. reino de Dios va a ser So establecido. therefore, family, Por eso, familia, do not walk with your head down. no camines con la cabeza agachada, Do not walk defeated. no camines derrotado, Because the kingdom of God is here. porque el reino de Dios está aquí. Jesus came and gave you the kingdoms of heaven. Jesús vino a traernos el reino de los He cielos. came and went into the pit of hell, Sabes, él mismo fue hasta el infierno, snatched the keys from Satan, le quitó las llaves a Satanás and gave dominion to you. y te dio dominio a ti. He gave you dominion A ti te dio to dominio trample over every serpent and scorpion. para pisotear sobre escorpiones y serpientes. It's time you become an ambassador for the kingdom. Es tiempo de que seas un embajador para el Take your reino. rightful place as sons and daughters, Toma tu lugar como hijo y as hija, kings and priests como reyes y for the sacerdotes kingdom of para heaven. el reino de los And cielos. say, I will not allow. Y que digas, no voy a permitir. Devil, you may try. Diablo, podrás tratar, Devil, you may experiment. puedes experimentar, But enough is enough. pero ya basta. It's time for the lions to wake up. Es tiempo que los leones se It's despierten. time for the lions to wake up. Es tiempo que las leones se Where there will be despierten. an army in here that will rise up. De que aquí habrá un ejército que se levanta. This was not here to be like, oh, to glorify the devil. Sabes, eso no fue para que se glorifique el diablo, But it's here to show that God had to intervene. pero eso es para mostrarte que Dios tuvo que intervenir. And God loved us so much Y Dios nos ha amado tanto that through one man de que por un hombre and his y generations, sus He generaciones saved this world. se salvó este mundo, He saved us. nos salvó. And you and I are here Y today tú y yo estamos aquí el día de hoy because of the greatest love story that was written. por la historia de amor que se escribió, That God loved us so much de que Dios nos ha amado tanto, that He gave His only de que begotten Son dio su único hijo to come para venir and redeem humanity y a forever. redimir la humanidad para To siempre, give you the precious blood of Jesus para darte la hermosa, preciosa sangre de that Jesucristo, will sanctify you, de que te va a that will santificar, cleanse you. te va a lavar. And when you accept that blood, Y cuando tú aceptes esa sangre, because this world wants to mix corrupt DNA, porque este mundo quiere mezclar y corrompir el ADN, Jesus says, I want to give you my blood. Come y on. Jesús te dice, yo te quiero I want to give you my yo quiero DNA. darte mi And ADN. when that happens, He says, it is no longer I who live, That's Y cuando eso right. pasa, tú vas a decir, ya no but soy it's yo el Christ who mismo, lives in pero me. es Cristo el que vive en He mí. said, the former things have passed. Lo que ya pasó You quedó are atrás. not the same creation you once Come on. were. Ya no soy la creación que antes fui. You are not the same person you were in Ya this no soy world. la persona que era antes. Because when you become and you encounter the living God, Porque cuando vienes y encuentras al Dios viviente, Christ lives in you. Cristo vive en ti, Therefore, you are a new creation. por lo cual te hace nueva Therefore, creación. you will never be the same. Jamás serás So igual. take up your armor. Así es que agarra tu It armadura is time to fight, y family. es tiempo de pelear. It's time to familia. raise up the banner of Jesus and say, You are Jehovah Nissi. Tienes que levantar la bandera de Jesús que dice, eres Jehová, perdón, la bandera de Dios que es Jehová, Dios Nisi. You are my banner. Eres mi bandera. This morning, just close your eyes, raise Cierra up your tus ojos, hands. levanta tus Give God manos, the honor, the glory, dale la honra y la and gloria a say, Dios Thank you, Jesus. y dile gracias Thank you, Jesús. Jesus.